Leyendas de la Dragonlance 2. La Guerra de los Enanos. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo, 2020. Libro segundo. Capítulo tercero. 3. Una declaración de amor. ¿A dónde vas?, preguntó Caramón, seco, tajante. Al entrar en su tienda tuvo que pestañear varias veces para acostumbrarse a la penumbra, tras someter sus pupilas al reflejo del sol otoñal. He decidido mudarme, ni más ni menos, contestó Crisania. Mientras hablaba, dobló con meticulosidad algunos de sus hábitos clericales y los depositó en un baúl, que había arrastrado desde su camastro hasta un lugar más cómodo. Ya hemos discutido ese asunto, gruñó el hombretón sin levantar la voz, y, espiando a los centinelas apostados a ambos flancos del acceso, cerró la cortinilla. La tienda era el orgullo del general, su mayor causa de regocijo. Perteneciente a un acaudalado caballero de Solamnia, se la habían obsequiado dos hombres jóvenes, de severo talante, quienes, pese a afirmar que la habían encontrado en sus correrías, la montaron con tanta destreza, con tanto celo, que nadie creyó que se tratara de un hallazgo más casual que sus propias piernas. Confeccionada con un material imposible de identificar en esa época, su urdimbre era tan perfecta que ni siquiera las ráfagas de viento penetraban a través de sus costuras. La lluvia se deslizaba sobre su superficie y Raistlin, al examinarla, aseveró que le habían untado una grasa protectora de composición desconocida. Era lo bastante grande para albergar el lecho de Caramón, varios cofres repletos de mapas, el dinero y las joyas recogidos en la torre de la alta hechicería, su ropa y su aparejo guerrero, además de la cama de la sacerdotisa, así como su atavío, y pese a tan exhaustivo equipo, cuando se recibían visitantes no parecía atestada. El mago dormía y estudiaba en un refugio de idéntica textura, aunque de inferiores dimensiones, plantado junto al de su gemelo. Caramón se ofreció a compartir su espacioso habitáculo, mas él insistió en estar solo y el hombretón, conocedor de su necesidad de aislamiento y poco deseoso de toparse con su hermano a todas horas, prefirió no porfiar. Crisania, por el contrario, se rebeló abiertamente al ordenársele que permaneciera en la morada del general. Fueron vanas las exhaustivas explicaciones del guerrero y sus protestas en aras de la seguridad de la dama. Las viejas leyendas de brujería, el extraño medallón con el emblema de un dios denostado que lucía, el hecho de que hubiera sanado las heridas del humano habían dado pábulo a toda suerte de disquisiciones, tanto en el campamento como fuera de él. Los recién llegados recibían advertencias contra sus poderes maléficos, y la sacerdotisa nunca abandonaba su vivienda sin que la persiguieran miradas recelosas o, peor aún, amenazadoras. Las madres ocultaban a sus hijos en el regazo al verla pasar, y los niños mayores se daban a la fuga en su presencia. Sin embargo, en las vidas de estos últimos el juego se entremezclaba con el temor. No me expongas tus argumentos, los he oído una infinidad de veces y sigo sin estar de acuerdo, dijo Crisania, indiferente, afanada en ordenar sus salvos atuendos. Me has repetido hasta la saciedad tus relatos sobre brujas quemadas en la hoguera por la plebe y, aunque no dudo que se cometieran tales actos de barbarie en una era remota, ahora pertenecen a la historia. ¿Dónde vas a acobijarte? En la tienda de Raistlin, le increpó Caramón. La dama cesó en su tarea, irguió la espalda y escrutó al guerrero en actitud de desafío. Suspendida una prenda de su brazo, se encerró en un breve mutismo en el que apenas se demudó su faz, siendo, acaso, una lividez mayor de la habitual el único indicio de su cólera. Cuando respondió, su voz resonó más gélida y afana que un soleado día de invierno. Hay una tercera, desocupada según me han informado, cerca de aquí. Me instalaré en ella, custodiada por un guardián, si consideras oportuna tal medida. Discúlpame, hija venerable, le rogó el hombretón, al mismo tiempo que avanzaba hacia su esbelta figura. Al sentir su proximidad, la sacerdotisa ladeó, esquiva, el cuerpo, y Caramón tuvo que asirla por los antebrazos, con suma delicadeza, para obligarla a hacerle frente. No quería ofenderte, persistió, te suplico que perdones mi tropeza. Y, en cuanto a lo de asignarte un centinela, me parece imprescindible. El problema es que no confío sino en mí mismo y, aún así, se aceleró su pulso, apretó las manos contra la carne de la dama sin apenas percatarse. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero no osaba proferirlas, sumido como estaba en una turbación que denunciaban sus ardientes pómulos. Te amo, Crisania declaró al fin. Eres distinta de cuantas mujeres he conocido. Nunca deseé que sea dueña ahora de mi persona tal sentimiento, ignoro cómo ocurrió y, si he de ser sincero, te confesaré que en nuestro primer encuentro me formé una opinión desfavorable de tu carácter. Te hallé gélida, altiva, me molestaba el pétreo escudo de tu religión.
Más cuando te vi en las garras del semiogro y percibí tu valentía, cuando comprendí que aquel repulsivo individuo se disponía a mancillar tu pureza, algo se transformó en mis entrañas. Crisania se estremeció de manera involuntaria. Todavía revivía la noche de su captura en sus frecuentes pesadillas. Intentó hablar, pero el guerrero, aprovechando su reacción, concluyó a trompicones, sin darle oportunidad de intervenir. He observado tu conducta con mi hermano, y he descubierto un reflejo de la mía en la época de nuestra unión. Le prodigas cuidados, ternura, como yo solía hacer, imperturbable a sus intemperancias. La dama nada hizo para apartarle. Se quedó inmóvil, clavados en el masculino semblante sus ojos grises, cristalinos, y con la túnica que sostenía apretada contra el pecho. Ese es otro motivo para que desee alejarme de ti, dijo, pesarosa, la sacerdotisa. No me ha pasado inadvertido tu creciente afecto, confirmó, ruborizándose. Y, aunque te conozco bien y estoy convencida de que nunca osarías imponerme atenciones que yo juzgase impropias, me resulta incómodo dormir a solas contigo. Crisania. Comenzó a protestar Caramón, angustiado, trémulas las manos en contacto con la piel femenina. Lo que sientes por mí no es amor, le corrigió la sacerdotisa. Proyectas en mi persona la nostalgia que te produce la separación de tu esposa. Es a Tika a quien quieres. He visto la ternura que asoma a tus ojos cuando hablas de ella. La faz del guerrero se ensombreció al oírla mencionar el nombre de su mujer. ¿Qué puedes saber tú de una emoción tan auténtica?, imprecó a su interlocutora de manera abrupta, a la vez que la soltaba y eludía su escrutinio. Por supuesto que quiero a Tika. Antes que ella, hubo otras muchas féminas que despertaron mis pasiones, y también mi esposa mantuvo relaciones con numerosos hombres. Exhaló un suspiro, más de remordimiento que de cólera. Su historia era del todo falsa, si bien aliviaba la culpabilidad que le había corroído en los últimos días. Tika es un ser humano, de carne y hueso, continuó, no un témpano de hielo. ¿Preguntas qué sé del amor?, replicó Crisania, perdida la calma y con los ojos centelleantes de furia. Te lo contaré. No. Se revolvió el hombretone, incapaz de dominarse, la agarró de nuevo por los brazos. No me expliques que quieres a Raistlin, no lo soporto. Mi hermano no te merece, se limita a utilizarte como hizo conmigo. En el momento en que deje de necesitarte, se desembarazará de ti. Suéltame, vociferó la sacerdotisa. Sus pómulos eran ahora un incendio, sus pupilas los nubarrones que amenazan tormenta. Estás ciega, la acusó el guerrero, zarandeándola casi en su frustración. Disculpadme si os interrumpo, intervino alguien, pero acaban de comunicarme una noticia importante. El acento del recién llegado, un quedo siseo, hizo que se demudara el semblante de la dama. Todos los colores del espectro, del blanco al escarlata, surcaron su tez, y su efecto fue asimismo notorio en la actitud de Caramón, quien, sobresaltado, aflojó su zarpa. Crisania retrocedió tan precipitadamente que tropezó contra el baúl y cayó de rodillas. Oculta sus facciones bajo la negra, vaporosa cortina de sus cabellos, permaneció acuclillada y ungió ordenar sus pertenencias. El hombretón se giró hacia su gemelo, ruboroso y sin acertar a contener un gruñido, mientras éste lo estudiaba con su proverbial frialdad a través de los espejos que tenía por ojos. No se adivinaba ninguna expresión en ellos, como tampoco su tono había delatado el más ínfimo sentimiento al irrumpir en la escena. Pese a la perfecta impasibilidad de Raistlin, Caramón creyó detectar un atisbo de su conflicto interior. Sus iris se quebraron un instante, y los celos que resumaron por la grieta abrumaron al robusto humano más que la descarga de un golpe físico. Fue tan breve, sin embargo, la enajenación del nigromante, que su gemelo temió haberla imaginado. Solo el nudo que se había formado en su estómago, un amargo sabor de boca, daban testimonio de que había sido real. ¿Qué noticia es esa?, inquirió, tras aclararse la garganta. Han arribado emisarios del sur, anunció el mago. ¿Y bien?, le urgió el general, impaciente ante su parsimonia. Retirada la capucha bajo la que se camuflaba, Raistlin avanzó un paso. Sus ojos se encontraron con los del general y se estableció entre ellos una corriente, un desafío de tal naturaleza que, en lugar de enfrentarlos, los hermanó, realzó su semejanza. El hechicero se había desprendido de su máscara sin darse cuenta. Los enanos de Thorvardin se preparan para el combate. Fue tal la vehemencia que el mago puso en sus palabras, tan contundente su modo de cerrar el puño, que Caramón pestañeó asombrado y Crisania alzó la vista, sin molestarse en ocultar su preocupación. Incómodo, desconcertado, el hombretón se zafó del influjo hipnotizador de su gemelo para buscar sosiego en el estudio de unos mapas que había extendido sobre la mesa. ¿Qué otra cosa cabía esperar?, aleccionó a Raistlin, encogiéndose de hombros. Fue idea tuya proclamar a los cuatro vientos que nos dirigíamos a ese reino con el único objetivo de cobrar un tesoro.
El lema de nuestra expedición, el reclamo para atraer reclutas, ha sido desde el principio, únete a Fistandantilus y asalta la montaña. No lo animaba ninguna finalidad al pronunciar estas frases, no las reflexionó previamente, pero la reacción fue inmediata. El hechicero se puso lívido e intentó responder, si bien no brotó de sus labios ningún sonido inteligible, tan solo un esputo sanguinolento. Sus hundidos ojos se inflamaron, su puño se apretó todavía más, mientras daba un nuevo paso hacia su hermano. Crisania se incorporó y Caramon retrocedió alarmado, con la mano apoyada en la empuñadura de su acero. Pero, realizando un ostensible esfuerzo, Raistlin recobró la compostura. Ahogada su furia en un bramido de inusitada agresividad, se volvió sobre sus talones y abandonó la tienda, aunque tan furibundo que los guardianes se estremecieron cuando cruzó el umbral. El guerrero quedó paralizado, presa del extravío que provocaban en su mente el miedo y su incapacidad para comprender el comportamiento del hechicero. También Crisania espió la retirada de Raistlin sin acertar a moverse, hasta que un tumulto de voces en el exterior rompió las cavilaciones de ambos. Meneando la cabeza, el general imitó a su hermano, si bien, antes de salir, manifestó su resolución respecto a la sacerdotisa. Si es cierto que hemos de ponernos en pie de guerra, no tendré tiempo para ocuparme de ti, apuntó, tajante, aunque sin mirarla. Como antes he indicado, no estaría segura en una tienda individual y, por consiguiente, seguirás en esta. No te importunaré. Empeño en ello mi honor. Concluidas sus palabras, fue a conferenciar con sus soldados. Teñidas sus mejillas de un intenso sonrojo, fruto de la vergüenza y de una exasperación que le impedía articular las palabras, la dama se concedió unos segundos para serenarse antes de asomarse, a su vez, al campamento. Una fugaz mirada a los centinelas le reveló que, pese a cuidar tanto ella como Caramon de no gritar, su discusión había llegado a sus oídos. Ignorando la actitud socarrona, la malsana curiosidad de los guardianes, oteó el panorama y descubrió el lejano revoloteo de una túnica negra en la espesura que lo circundaba. Entró rauda en la tienda, recogió su capa y, tras echársela sobre los hombros, se alejó en aquella dirección. Caramon la vio adentrarse en el bosque y, aunque nada sabía de la huida de Raistlin, intuyó el motivo de aquel repentino impulso. Quiso llamarla, evitar que desapareciera entre los pinos. En principio ningún peligro la acechaba en la arboleda que crecía prístina en la falda de los montes Carnet, mas, en un tiempo tan incierto, era mejor no aventurarse. No obstante, cuando se disponía a pronunciar su nombre detectó las sonrisas de complicidad de dos de sus seguidores y, consciente de que se ponía en ridículo, de que su ansiedad le hacía aparecer ante ellos como un adolescente enamorado, cerró la boca. Además, Garik se acercaba junto a un enano y un hombre joven, de piel oscura y ataviado con las plumas y los pellejos de animales que identificaban a los bárbaros. Deben de ser los emisarios, pensó. Tenía que recibirlos y olvidar sus cuitas personales. Su deber le exigía quedarse, su deseo era emprender carrera en pos de la dama. Ojeó el lindero del bosque y, al comprobar que la sacerdotisa había desaparecido, tuvo una premonición, tan vivida que a punto estuvo de lanzarse a perseguirla sin reparar en el efecto que su acto pudiera producir. Sus instintos guerreros, el pavor le impelían a atravesar el cerco de árboles. No lograba definir sus temores, mas este hecho no los hacía menos punzantes, menos reales. Por otra parte, no podía desatender a los mensajeros para dar caza a una mujer. Si se dejaba llevar de sus impulsos nunca volvería a granjearse el respeto de sus soldados. Existía la alternativa de enviar a uno de sus guardianes. Pero nada ganaría con ello, quedaría igualmente en entredicho. Así que, muy a su pesar, encomendó el destino de la dama a Paladine, su dios. Rechinantes los dientes, el general saludó a los emisarios y los condujo hasta su tienda. Una vez los hubo acomodado, procedió a expresar las formalidades de rigor e intercambiar bromas intrascendentes. Ordenó que les sirvieran comida, que les obsequiaran con brebajes de su gusto y, mientras ellos se regalaban, se disculpó y se escabulló por la parte trasera. Las huellas de la arena me marcan el camino. Al alzar la vista se despliega ante mí el cadalso, vislumbro en el tajo la figura encapuchada y también, a su lado, el negro embozo del verdugo. La afilada hacha refulge bajo el sol abrasador. Cae el arma ejecutora, la cabeza de la víctima rueda sobre la plataforma hasta que, despojada de su envoltura, descubro a mí mismo. Susurró Raistlin con acento febril, retorciéndose las manos. Luego, el verdugo exhibe su rostro. El mío. El pánico se adhirió a sus vísceras cual un tumor letal, el sudor y los temblores se sucedían en un caos devastador. Presionó sus dedos sobre las sienes como si, al ahogar su palpito, pudiera conjurar las terribles visiones que envenenaban sus sueños noche tras noche y, durante el día, transformaban en cenizas cuanto ingería. De nada le sirvió. Las imágenes no se desvanecieron.
amo del pasado y del presente. Se mofó de sí mismo entre risas huecas, burlonas. No soy amo de nada. Mi infinito poder es una falacia, estoy atrapado, sí, atrapado. Al seguir sus improntas, sé que todo cuanto ocurre ya ha ocurrido antes. Veo a seres con los que nunca antes me había cruzado y, sin embargo, los conozco. Oigo los ecos de mis palabras sin haberlas proferido y, aunque no quiera, acabo pronunciándolas. Esa faz. Se desesperó, a la vez que auscultaba sus rasgos. Ese semblante no es el mío. ¿Quién soy? Mi propio ejecutor. Sus desvaríos resonaban en los recovecos de su mente, y no se dio cuenta de que los había manifestado en un grito desgarrado. En un frenesí, perdido por completo el dominio de sus acciones, el nigromante se clavó las uñas en la piel cual si su rostro fuera una máscara que pudiera arrancar de sus besos. Detente, Raistlin. ¿Qué haces? Te lo suplico, reacciona. Ajeno a esta llamada, persistió en su afán hasta que unas manos, suaves y firmes al mismo tiempo, aferraron sus muñecas. El mago forcejeó unos instantes, pero su ataque de demencia no tardó en mitigarse. Las turbias aguas en las que se debatía se remansaron y, en su retroceso, le dejaron sereno, exhausto. Se despejaron sus sentidos, de tal modo que tomó conciencia de un lacerante dolor en los pómulos y, al examinar sus uñas, las halló manchadas de sangre. Raistlin. Era Crisania quien así lo invocaba. El hechicero, sentado en la hierba, contempló su figura herida frente a él. Advirtió que lo sujetaba para impedir que se lastimase y que, en sus pupilas dilatadas, se dibujaba una profunda angustia. Estoy bien, dijo secamente. Vete, necesito un poco de soledad. No había terminado de hablar cuando, con un suspiro, bajó de nuevo la cabeza al acosarle el recuerdo de su malévola ensoñación. Extrayendo un lienzo limpio de su bolsillo, comenzó a tratar sus heridas. No, no lo estás, negó la sacerdotisa a la vez que le arrebataba el paño de las manos y tanteaba, con sumo cuidado, los sanguinolentos arañazos. Permíteme ayudarte, le rogó al musitar él un reniego apenas audible. No te curaré contra tu voluntad, pero hay un torrente aquí cerca. Acompáñame hasta su margen, podrás beber y descansar mientras yo lavo las llagas. Se agolparon en la garganta del mago ásperas imprecaciones, que nunca afloraron pues, de pronto, comprendió que no deseaba que partiera. Encogió el brazo que había levantado para despedirla, sabedor de que su presencia eliminaba las pesadillas que le atormentaban, y se abandonó al cálido contacto de la carne humana, tan reconfortante después del gélido roce de la muerte. Miró a la dama y le indicó su asentimiento mediante una leve, fatigada inclinación de cabeza. Demacrado, contraído el rostro a causa de la consternación que infundía en su ánimo el estado del mago, Crisania le rodeó con su brazo para sostener sus frágiles piernas. Así respaldado, Raistlin inició su andadura por el bosque sin poder sustraerse al calor del vecino cuerpo de su compañera. Al llegar a la orilla del riachuelo, el enfermo se sentó en una roca de lisa superficie y se calentó bajo el sol otoñal. La sacerdotisa, mientras tanto, zambulló el lienzo en las aguas para, una vez empapado, limpiar los estigmas de su ataque contra sí mismo. La hojarasca se desprendía de los árboles y, en una lluvia de susurros, se posaba en el lecho fluvial antes de ser arrastrada corriente abajo. Sin despegar los labios, Raistlin contempló cómo las hojas marchitas eran engullidas por el acuático borboteo y cómo otras, aún aferradas a sus ramas en un postrer alarde de fuerza, se resistían al embate de la brisa, que, aunque tibia, las arrancaba despiadada de su fuente de vida y, entre gráciles piruetas, las hacía revolotear hasta el cauce. Debajo del manto vegetal, en el fondo del torrente, descubrió el reflejo de su semblante. Desvirtuaban sus mejillas en dos cortes largos, profundos, y sus ojos, en lugar de espejos, se le antojaron dos manchas mortecinas. Era el miedo lo que los apagaba, y este miedo le inspiró desdén. Dime qué te sucede, lo invitó Crisania dubitativa, haciendo una pausa en sus cuidados y extendiendo la mano sobre los entecos dedos del nigromante. No comprendo por qué te has mostrado tan taciturno desde que abandonamos la torre. ¿Guarda tu ensimismamiento alguna relación con el portal desaparecido, quizá con lo que te explicó Astinus en Palantas? El nigromante no contestó, ni siquiera la miró. Los rayos solares caldeaban su ser a través del tupido terciopelo y el contacto de la mujer era todavía más ardiente que el del astro. Pero una parte de su cerebro se obstinaba en sopesar fríamente las ventajas de sincerarse. ¿Qué he de ganar con ello? ¿No será preferible mantener el secreto? Un elemento desestabilizador, su pasión, entró en escena. Anhelaba atraer a la sacerdotisa, envolverla, mecerla en la negrura donde ambos podían fundirse. Se declaró al fin, obediente a su raciocinio aunque tomando la precaución de no enfrentarse a los ojos grises que lo espiaban, que el portal se halla en Saman, una fortaleza mágica situada en la vecindad de Torvardin. Astinus me lo reveló.
Cuenta la leyenda que Fistandantilus emprendió lo que se ha dado en llamar las guerras de Dvarfgate con el único propósito de reclamar la propiedad del reino en Anil. El maestro de la gran biblioteca relata algo similar en sus crónicas. Pero, si lees entre líneas, como yo debería haber hecho de no caer en la trampa de mi propia arrogancia, averiguarás la verdad. Entrechocó, tenso, sus palmas y Crisania, acuclillada delante de él, aguardó que prosiguiera. La dama lo había escuchado como hechizada, y su actitud no varió cuando el nigromante retomó el hilo de su narración. Fistandantilus visitó estos parajes con la misma intención que los surco yo ahora. Ribeteaba su discurso un singular siseo, augurio de una vehemencia que no tardó en brotar. Nada le importaba a Thorvaldin. Su plan fue una estratagema digna de su astucia. Lo que él quería era acceder al portal, y los enanos se interponían en su camino del mismo modo que obstruyen el mío. Eran ellos los dueños de la fortaleza, quienes gobernaban los territorios adyacentes. La única manera de atravesar el escollo era desencadenar una contienda que le permitiera acercarse a su objetivo. Ya ves que la historia se repite. Tengo que seguir sus pasos. Por mucho que me rebele, acabo siempre actuando como él. Enmudeció y, atribulado, se empecinó en observar el fluir de las aguas. Por lo que he deducido de las crónicas de Astinus, intervino tímidamente la sacerdotisa, la guerra era inevitable. Las diferencias entre los enanos de las montañas y sus primos de las colinas eran irreconciliables. Su sangre se habría derramado de todas formas, así que no debes reprocharte. Los enanos no me preocupan en lo más mínimo. La atajó, impaciente, Raistlin. Por lo que a mí respecta, podrían ahogarse todos en el mar de Sirion. Afirmas conocer el episodio de los escritos de Astinus dedicado a este conflicto. Pues bien, piensa con detenimiento. ¿Qué provocó el final de la lisa de Dvarfgate? Crisania se esforzó en recordar y, tras un prolongado silencio, respondió: la explosión que destruyó las llanuras de Dergot. Murieron millares de criaturas, y también Fistandantilus. Concluyó el mago por ella, con un sombrío énfasis. Durante algunos minutos, la sacerdotisa lo miró desconcertada, hasta comprender la sentencia que entrañaba aquella mención a su predecesor arcano. Pero no tiene por qué ser así, protestó, soltando el paño y apretando entre sus palmas las manos unidas de Raistlin. No eres la misma persona y las circunstancias han cambiado. Estoy persuadida de que te equivocas en tu augurio. El hechicero meneó la cabeza, tirantes sus labios en una cínica sonrisa. Se desembarazó de las delicadas manos femeninas y, con suavidad, alzó su mentón para que, al cruzarse sus pupilas, se rindieran a la triste evidencia. Las circunstancias no han variado, ni yo he cometido ningún error, la corrigió. Me halló atrapado en el torbellino del tiempo y me precipito a mi destino. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, indagó ella. Existen demasiadas coincidencias para buscar una escapatoria, fue la tajante contestación. Alguien más pereció junto a Fistandantilus en aquella lóbrega jornada. ¿Quién?, preguntó la dama, si bien, antes de que él se lo comunicase, sintió que un manto de miedo la circundaba, depositado sobre sus hombros con un crujido tan quedo como el de la hojarasca. Un viejo amigo tuyo, Denubis, proclamó Raistlin, retorcido sus labios en una grotesca mueca. Denubis, repitió la mujer. Sí, confirmó el archimago a la vez que, en un impulso inconsciente, acariciaba sus pómulos y su barbilla, que aún sostenía en alto. Astinus me informó de este hecho, que no me sorprendió ya que mi poderoso maestro atraía invenciblemente al clérigo, aunque él rehusara admitirlo. Abrigaba sobre la iglesia dudas muy similares a las tuyas y cabe asumir que, durante los escalofriantes días previos al cataclismo, Fistandantilus le engatusase. Tú no me engatusaste, le espetó la sacerdotisa con firmeza. Si te he acompañado ha sido por mi voluntad. En efecto. El archimago apartó la mano, que, respondiendo a una iniciativa ajena a su control, tanteaba en actitud cariñosa la fina piel de la dama. Sin embargo, su recato fue tardío. El contacto le había inflamado la sangre. No logró desviar su mirada de aquellos labios bien torneados, del sugestivo cuello. Surgió en su memoria la imagen que percibió al entrar en la tienda, revivió el arranque de celos que sufrió al verla entre los brazos de su hermano. No debe ocurrir, se reprendió. Si cedo se vendrán abajo mis planes. Empezó a incorporarse, pero Crisania asió su mano y reclinó el rostro en la palma abierta. No te atormentes, le exhortó, clavados en los suyos sus ojos grises que, seductores, brillaban bajo la luz de los rayos solares al filtrarse estos por el ramaje. Juntos alteraremos el tiempo. Tú estás mejor dotado en tu arte que Fistandantilus, y mi fe es más fuerte que la de Denubis. Escuché las exigencias del príncipe de los sacerdotes frente a los dioses. Conozco el motivo de su fracaso. Paladine atenderá a mis plegarias como siempre hizo en el pasado. Tú y yo escribiremos un nuevo desenlace para esta malhadada historia.
Hipnotizada por la pasión que su propia voz destilaba, los ojos de la dama refulgieron hasta tornarse azules, al mismo tiempo que su tez, fresca a causa de las caricias de la mano de Raistlin, se teñía de un rubor rosáceo. Su exacerbado palpito se abrió camino a través de las venas del hechicero, quien, al recibir su ternura, al sentir su muda invitación, se hincó de rodillas a su lado. La estrechó contra su cuerpo, la besó en los labios, en los párpados, en el cuello. Sus dedos se enredaron en la larga melena, cuya fragancia invadió sus sentidos y, en suma, el dulce dolor del deseo se apoderó de todo su ser. Ella se entregó a su fuego como antes se entregara a su magia y le devolvió sus apasionados ósculos. Acostóse Raistlin en la movida alfombra de hojas para, ya sobre su espalda, arrastrar a la sacerdotisa sin aflojar el abrazo que los enlazaba. La luz del sol otoñal, suspendido de un cielo inmensamente azul, le cegaba, y el astro mismo parecía incendiar sus negras vestiduras, tan lacerante como las punzadas que surgían de sus entrañas. La epidermis femenina se le antojó refrescante en su estado febril, sus labios eran el agua dulce que alivia al moribundo. Entrecerró los ojos a fin de zafarse de la deslumbradora luminosidad y, ya en la penumbra, se le apareció un rostro familiar, el de una diosa de cabello oscuro que, exultante, victoriosa, reía. «No», exclamó de pronto el archimago, al mismo tiempo que empujaba a la desprevenida Crisania. Tembloroso, mareado, se puso de pie. Ardían sus pupilas, expuestas de nuevo a la luz, y estaba tan asfixiado bajo su túnica que le faltaba el resuello. Tras cubrirse la cabeza con la capucha, permaneció inmóvil unos segundos tratando de recobrar la compostura. «Raistlin», le invocó la dama, aferrada a su mano. Su modo de pronunciar el nombre, el cálido acento de su llamada, amenazaron con quebrar su resolución. Y la textura de su carne inmaculada, que prometía mitigar el dolor, contribuía aún más a debilitarla. Enfurecido por su propia flaqueza, el nigromante se deshizo del abrazo que lo atenazaba, antes de asir, ya libre, la hombrera del frágil hábito de la sacerdotisa. Sin darle opción a defenderse, desgarró el paño y, con la otra mano, restregó el pecho contra la hojarasca. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó, exasperado. Si es así, aguarda la llegada de mi gemelo. No tardará en presentarse, estoy persuadido. Tumbada entre las hojas, consciente de su desnudez al verla reflejada en los crudos espejos que configuraban los ojos del hechicero, Crisania se cubrió los senos con los jirones de su vestido y le examinó callada, perpleja. ¿Para qué hemos llegado tan lejos, para amancebarnos en el bosque?, le imprecó el persistente, sin la menor conmiseración. Creí que te movían aspiraciones más elevadas. Hija venerable, presumes de la ayuda de Paladine, te ufanas de tus poderes, ¿más qué uso pretendes darles? ¿Piensas que la respuesta a tus oraciones es que yo caiga víctima de tus encantos? El dardo acertó en su diana. La sacerdotisa se convulsionó e, incapaz en su vergüenza de hacerle frente, prorrumpió en lastimeros sollozos de espaldas a aquella criatura cruel, humillante. Sus greñas se esparcieron sobre los hombros, cubriendo de manera desigual su piel blanca, fina, exquisita. Girando abruptamente sobre sus talones, Raistlin se alejó. Caminaba deprisa y, a medida que interponía distancia, se sosegaba su alterado ánimo. Se amortiguó la agobiante pasión y, al hacerlo, se despejó su cerebro. Atisbó el fulgor de una armadura entre los arbustos y no pudo reprimir una sonrisa socarrona. Se cumplían sus predicciones. Caramon había emprendido la búsqueda de la mujer. Quizá juntos se consolarán de sus sinsabores, pensó. A él poco le importaba. Al arribar a la tienda, se refugió en su fresco, oscuro ambiente. La mueca desdeñosa todavía retorcía su boca, pero se desdibujó al recordar su vulnerabilidad frente a Crisania, lo cerca que había estado de rendirse y también, contra su deseo, los incitantes labios de la sacerdotisa, su calor. Se desmoronó en una silla y hundió la faz entre las manos. La sonrisa volvió a ensanchar sus facciones media hora más tarde, cuando Caramon irrumpió en su aposento. El hombretón tenía el rostro enrojecido, los ojos dilatados, la mano crispada sobre la empuñadura de su espada. «Debería matarte ahora mismo, bastardo», lo insultó en un espasmo de cólera. «¿Por qué motivo lo harías esta vez, hermano?», indagó Raistlin, sin interrumpir la lectura de un grueso tomo de hechicería. «¿He asesinado a otro Kender a quien profesas dulce amistad? Lo sabes muy bien, vil gusano». El guerrero estaba fuera de sí. Lanzando un reniego, le arrebató el libro arcano y lo cerró con estrépito. El contacto de la azulada cubierta le quemó 2 dedos, pero estaba demasiado indignado para sentir el dolor. He encontrado a Crisania en el bosque con el hábito desgarrado, llorando hasta perder el aliento. «Y esos arañazos te delatan», le espetó. «Esos arañazos me los hice yo mismo. ¿Acaso no te ha contado lo ocurrido?». «Sí. ¿Te ha revelado que se me ofreció?», hurgó el nigromante en la herida.
No puedo creerlo, fue la cortante respuesta. ¿Y que yo la he repudiado? Continuó el mago, impasible, a la vez que clavaba en su gemelo una mirada fría, despreciativa. No soporto tu presunción. Quiso replicar el general, pero Raistlin, seguro de su predominio, volvió a atajarlo. Lo más probable es que ahora, en la penumbra de su tienda, dé gracias a los dioses por mi actuación. Lo cierto es que la amo lo bastante para salvaguardar su virtud, confesó. Deseoso de restar dramatismo a la escena, el hechicero emitió una risa sarcástica que traspasó el corazón de Caramon cual una daga envenenada. Mientes, acusó a su hermano al mismo tiempo que, agarrándole por el pectoral de la túnica, lo levantaba de su asiento. Y tampoco ella ha dicho la verdad. Con tal de protegerte es capaz de fraguar cualquier embuste. Retira tus manos, le ordenó el archimago en un susurro. Voy a mandarte al abismo. Lo amenazó el otro. Retira tus manos, insistió Raistlin. Al comprobar que el guerrero no había de obedecerle, que ni siquiera le escuchaba, el atacado recurrió a su arte. Iluminó la primorosa urdimbre un resplandor de luz azulada, sucedido por un chasquido y un sonido sibilante, y Caramon emitió un grito de dolor antes de soltarlo, víctima de un flagelo invisible que paralizó sus vísceras. Te lo advertí, comentó el hechicero, alisando las arrugas de su atavío y volviendo a su silla. Por los dioses que he de cegar tu abyecta existencia. Rugió su gemelo con las mandíbulas apretadas. Como para confirmar su resolución, desenvainó la espada. Raistlin, lejos de amedrentarse, abrió el volumen por la página que estudiaba al aparecer el hombretón y, abstraído, lo invitó. Adelante, acaba cuanto antes. Tantos desafíos comienzan a aburrirme. En sus ojos brillaba una llama de ambiguo portento, una indiferencia insolente. Vamos, inténtalo, azuzó a su agresor. Nunca regresarás a casa. Eso ahora carece de importancia. Ofuscado por el odio y los celos, el guerrero dio un paso hacia su adversario, quien, sin mover un músculo, lo aguardaba con aquella singular expresión en su enjuto rostro. Inténtalo. Lo apremió. Caramon elevó su arma. General, quien así le llamaba, impidiéndole la realización de sus designios, era uno de sus soldados. Oyó gritos de alarma en el exterior, ecos de pisadas que corrían de un lado a otro y, frustrado, contuvo el impulso de su estocada. Aunque le cegaban lágrimas de ira, fijó en su víctima una sombría mirada. General, ¿dónde estás? Se acercó el tumulto, dirigido hacia la tienda de Raistlin por el guardián personal de su gemelo, que conocía su paradero. Aquí, vociferó al fin Caramon. Volvió la espalda a su rival, encajó el filo en su funda y descorrió la cortinilla. ¿Qué ocurre, general? Pero si tienes las manos quemadas. ¿Cómo? Olvídalo, no es nada. ¿Qué ibas a comunicarme? Urgió al hombre que encabezaba al agitado tropel. La bruja ha dejado el campamento. ¿Qué nos ha dejado? Repitió él, en la cumbre de la desesperación. Tras espiar a su hermano con una hostilidad más penetrante que su templado acero, el fornido luchador salió precipitadamente del lóbrego refugio. Invadieron los tímpanos de Raistlin sus imperiosas demandas, las explicaciones de sus subordinados. Resuelto a no escuchar tan molesto vocerío, el archimago cerró los ojos y suspiró. Caramon había perdido una espléndida oportunidad de matarle. Delante de él, extendiéndose en una línea recta y angosta, el rastro de su arcano antecesor lo guiaba de manera inexorable. Libro segundo. Capítulo cuarto. 4. La fuga de Crisania. Caramon había alabado su pericia como amazona, y, sin embargo, hasta que abandonara Palantas en compañía de Tanis el semielfo, en un viaje que había de conducirla al bosque mágico de Wyreth, Crisania no había estado cerca de un caballo más que cuando paseaba en uno de los elegantes carruajes de su padre. Las mujeres de su ciudad no cabalgaban, ni siquiera por placer, pese a ser esta una costumbre muy extendida entre las otras habitantes de Solamnia. Pero todo aquello fue en su vida anterior. La sacerdotisa sonrió pesarosa mientras, a la grupa de su corcel, hundía los talones en sus flancos para hostigarlo a mudar su trotecillo por un raudo galope. Cuán lejana estaba su otra existencia, cuán distante. Agachó la cabeza a fin de esquivar unas ramas suspendidas a escasa altura y prosiguió la marcha, sin mirar atrás en ningún momento. Confiaba en que sus perseguidores tardarían en emprender la búsqueda, ya que Caramon debía atender a los emisarios y no osaría enviar a sus soldados sin ponerse él al frente. No para perseguir a una bruja. De pronto estalló en carcajadas. No puede negarse que ese es el aspecto que ofrezco, pensó. No se había molestado en cambiar su harapiento atavío por otro más acorde con su condición. Al encontrarla el general en la espesura, había atado sus jirones mediante retazos de su propia capa y, además, su vestido perdió tiempo atrás su inmaculada blancura, después de exponerlo en su periplo al polvo, al barro y a la intemperie, hasta tomar una tonalidad grisácea.
ajados y sucios, llenos de salpicaduras. Los pliegues revoloteaban en torno a su figura como plumas marchitas. Su cabello era un amasijo de grenas. Apenas veía a través de los enredos. Cuando salió del bosque, tiró de las riendas de su cabalgadura a fin de estudiar las anchas llanuras herbáceas que se desplegaban ante sus ojos. El animal, habituado a un lento avance en las filas del multitudinario ejército, resoplaba excitado tras tan inusitado ejercicio. Todos sus instintos lo incitaban a seguir, a correr, movía la cabeza y las patas de un lado a otro, anhelante de ceder a la invitación de aquellas planicies que parecían no tener fin. Crisania hubo de acariciarle la testuz con objeto de calmarlo. «Vamos, pequeño», le ordenó al rato, y le dio libertad de acción. Con un relincho, el equino enderezó las orejas y se lanzó brioso, exultante en pos del campo. Aferrada a su crin, también la dama se abandonó al goce que le proporcionaba haberse deshecho de sus ligaduras. El tibio sol vespertino constituía un grato contraste para los aguijones que el viento clavaba en su piel. El ritmo trepidante del galope y el atisbo de miedo que siempre le produjo montar ensanchaban su maltrecho corazón. Mientras así viajaba, se cristalizaron sus planes en su mente, más concisos y perfilados que el canto de un mineral. Ante ella el territorio se oscurecía bajo las sombras de un bosque de pinos. A su derecha, los nevados picos de los montes Carnet refulgían al reverberar en su albo manto los haces solares. Después de dar un brusco tirón de las riendas y, de este modo, recordar al animal que era ella quien mandaba, lo obligó a aminorar la desenfrenada marcha y lo guió en dirección a la lejana espesura. Hacía casi una hora que Crisania se había fugado del campamento cuando Caramón consiguió salvar el compromiso que le impedía darle alcance. Como había previsto la sacerdotisa, tuvo que explicar la situación a los emisarios y asegurarse de que su partida no les causaría ofensa. Tales preliminares le ocuparon bastante tiempo, porque el hombre de las llanuras apenas hablaba la lengua común y no comprendía en absoluto la inanil, y su achaparrado colega, aunque no hallaba dificultad en expresarse en el idioma del general, razón por la que había sido elegido para su cargo, no desentrañaba su extraño acento y le rogaba una y otra vez que repitiera sus frases. El guerrero intentó informarles de la auténtica identidad de Crisania y la compleja relación que mantenían. Pero ninguno de sus oyentes dio muestras de asimilar los detalles y, desazonado, el narrador se limitó a contarles lo que de todos modos acabarían por susurrarles confidencialmente, que era su mujer y había huido de su lado. El bárbaro asintió. Las féminas de su tribu, notorias por su carácter salvaje, se mostraban a menudo tentadas de cometer actos parecidos, y el robusto mensajero recomendó al general que, en cuanto atrapara a la prófuga, le rapara la cabeza en castigo a su desobediencia. El enano quedó perplejo al oír tales historias de deslealtad, dado que las hembras de su raza antes se rasurarían las sagradas patillas que abandonar casa y esposo. Pero estaba entre humanos. No cabía esperar sino reacciones absurdas. Los dos enviados desearon a Caramón un feliz desenlace y se dispusieron a disfrutar de las amplias provisiones de cerveza. Aliviado por su comprensiva actitud, el general corrió en busca de Garik a fin de cerciorarse de que le había ensillado un caballo y lo tenía a su disposición. «Hemos descubierto su rastro», general, anunció el joven caballero. Tomó la ruta del norte, por un angosto sendero que se interna en el bosque. Monta un corcel muy rápido. Debo admitir que supo seleccionar uno de los mejores, añadió sin ocultar su admiración. Aún así, no creo que llegue lejos antes de que la alcances. Gracias, Garik, dijo el hombretón mientras se encaramaba a la grupa del equino. ¿Qué significa esto?, vociferó, mudando su tono al percatarse de que había otro preparado. He manifestado con total claridad mi propósito de ir solo. He resuelto acompañarte, hermano, declaró alguien en la penumbra. El guerrero dio media vuelta en el instante mismo en que el archimago salía de su tienda, ataviado con su negra capa y las botas que solía calzarse en las largas expediciones. Caramón gruñó en franco desacuerdo, mas Garik se hallaba ya junto al intruso para, solicitó irrespetuoso, ayudarle a montar sobre su animal preferido, una criatura de pelambre azabache y nervio vivo. Sabedor de que su gemelo no se atrevería a vituperarle en presencia de sus hombres, Raistlin exhibió ante él una mueca irónica y subrayó su triunfo mediante los destellos maléficos que arrancaba el sol de los arcanos espejos de sus pupilas. No debemos entretenernos, el tiempo apremia, rezongó el general, cuya cólera, pese a su esfuerzo en disimularla, era patente. Garik, quedarás al mando hasta mi regreso. Cuida de que se agasaje a los huéspedes y ordena a los campesinos que reanuden sus prácticas en el campo de adiestramiento. Han de clavar sus lanzas en los muñecos de paja, no hacerse cosquillas entre ellos. Me ocuparé de todo, señor, respondió el aludido, con grave ademán, saludándolo a la manera tradicional de su orden.
El recuerdo de Sturm Brigblade surcó como un relámpago la mente del hombretón y, con él, afloraron imágenes de su juventud, de los días en que su hermano y él viajaban al lado de sus amigos, de Tanis, Flint y el propio Sturm. Temeroso de delatar la emoción que lo embargaba, azuzó a su caballo y se alejó presto del campamento. Sin que pudiera evitarlo, su memoria se reavivó cuando llegó al sendero y observó de soslayo a su hermano que, como de costumbre, cabalgaba un poco retirado, cediéndole la delantera. Aunque no le entusiasmaba este ejercicio, Raistlin era un espléndido jinete, dominaba al equino con la misma destreza con que desempeñaba cualquier actividad, si la juzgaba digna de aplicarse. No pronunció una palabra durante la primera parte del trayecto. Conservó la capucha echada sobre la cabeza y se entregó a sus cavilaciones. Tal mutismo no era nada insólito. En sus aventuras de antaño transcurrían jornadas enteras sin que mediaran entre ellos intercambios verbales. A pesar del vuelco que había sufrido su mutuo entendimiento, quedaba entre ellos el nexo de la sangre, de los huesos y hasta del alma. Caramon ansiaba acunarse en el antiguo compañerismo que tanto los había unido y, sin poner excesivo empeño, descartó su enfado, aquella hostilidad que alimentaba también contra sí mismo. Lamento mucho lo que ha ocurrido allí abajo, se disculpó, girado el torso, mientras se adentraban por la espesura tras las frescas huellas de Crisania. Es cierto, como tú afirmaste, que la sacerdotisa te ofreció, balbuceó, ruboroso. Ella me reveló que te había entregado. Maldita sea, Raistlin. ¿Por qué fuiste tan brutal? Tuve que serlo, repuso el mago, erguida la cabeza de tal forma que su gemelo pudo distinguir sus facciones entre los pliegues del embozo. La dulzura de nada sirve cuando se pretende abrir los ojos a una criatura obcecada. Si no hubiera empleado la aspereza nunca le habría hecho ver el precipicio que la atraía hacia sus cimas, un precipicio que, de caer nosotros en él, acabaría por engullirnos a todos. No eres un ser humano, lo acusó el guerrero. Lo soy más de lo que imaginas, sentenció el nigromante, amortiguado el brillo sobrenatural de sus iris y, para sorpresa de su gemelo, relajado el perenne sarcasmo que contraía sus rasgos. Más de lo que imaginas, insistió, con un tono nostálgico que traspasó el corazón del fornido luchador. Si eso es verdad, ámala. Le arengó Caramon, tirando de las riendas para situarse a su mismo nivel. Olvida toda esa sinrazón poblada de espacios negros, de pozos insondables, y da curso a tus emociones. Tú eres un poderoso hechicero y ella una sacerdotisa de alta estirpe, pero, debajo de vuestros ropajes, bullen las exigencias de la carne. Tómala en tus brazos y, transportado por sus consejos, tuvo que contener a su animal para que, al sentir libre la brida, no se encabritase. Se detuvo en medio del camino, pictórico de entusiasmo y quizá con una sombra de esperanza. Raistlin le imitó. Una vez hubo cesado su avance, el mago se inclinó hacia adelante a fin de posar la mano en el brazo de su gemelo, tan ardientes sus dedos que le chamuscó la piel. Su expresión se había endurecido, sus ojos habían vuelto a asumir el gélido brillo del cristal. Escúchame, Caramon, y trata de comprender, le pidió, con un acento desapasionado que provocó un estremecimiento en las vísceras del guerrero. Soy incapaz de amar. ¿Todavía no lo has adivinado? Aciertas al denunciar mi naturaleza de hombre. No puedo negar que bajo mis vestiduras palpita un cuerpo, mas eso no hace sino acrecentar el conflicto. No soy inmune a la lujuria, de acuerdo. ¿Qué es, sin embargo, el instinto si no lo enaltece un sentimiento más profundo? Podría rendirme a las exigencias de la carne, como tú las llamas, algo que no perjudicaría a mi arte más allá de un pasajero debilitamiento. Pero mis arrebatos lascivos destrozarían a Crisania cuando averiguase la verdad, y te aseguro que antes o después se enteraría. Eres un bastardo sin escrúpulos. Le insultó el general. Al contrario, rectificó el mago con la ceja enarcada. Si lo fuera, me aprovecharía de las circunstancias y recogería la porción de placer que la sacerdotisa me brinda en bandeja de plata. A diferencia de otros, poseo el don de conocerme a mí mismo y refrenar mis impulsos. Herido por esta evidente alusión a su propia flaqueza, Caramon esboleó a su corcel y reanudó la marcha. Estaba hecho un lío, como siempre que se enfrentaba con su gemelo, y de su perplejidad no tardó en destacarse la intuición de su culpa. Le consumía pensar que no era lo bastante hombre para acallar la faceta animal de su ser, mientras que su hermano, al admitir su carencia de afectos, se erigía en un héroe noble y sacrificado. Siguieron explorando el bosque sin más comentarios, atentos al rastro que dejara la dama entre la pinaza. Era fácil la búsqueda. Crisania no se había apartado de la senda y ni siquiera había tomado la precaución de doblar recodos, o de cubrir las ostensibles pisadas de los cascos. Mujeres, protestó el hombretón al cabo de un rato. Si no logró reprimir su ataque de insensatez, al menos podría haber huido a pie. ¿Por qué lanzarse a una cabalgada demente, sin rumbo, en este agreste territorio?
Hermano, eres demasiado cándido, le regañó Raistlin. Créeme, no falta un propósito preconcebido en la ruta que ha trazado. Me conmueve tu ignorancia respecto a sus auténticas intenciones. Habló el experto. Gritó el guerrero, exasperado. He estado casado, conozco la mente femenina mejor que tú. Escapó a sabiendas de que la perseguiríamos. La encontraremos en algún paraje solitario con el caballo extenuado, quizá cojo, y se mostrará altiva, fría. Nosotros le pediremos excusas, y yo habré de permitirle que se aloje en esa tienda individual para desagraviarla. Mira, urgió de pronto a su acompañante. ¿Qué te decía? Hasta un torpe enano gully podría reconocer esas huellas en la hierba. Habían llegado al linde de la espesura y, en efecto, en el llano se dibujaba con total claridad la impronta reciente que había dejado el galope de un caballo. Raistlin, haciendo un alto, la estudió y, aunque no le replicó, se enfrascó en unas cábalas que nada bueno auguraban. Los dos hermanos, uno triunfal y meditabundo el otro, atravesaron la planicie hasta el punto donde la sacerdotisa había penetrado en otra arboleda y cruzado un riachuelo. Al arribar a la otra margen, Caramon se detuvo. ¿Qué diablo significa esto?, preguntó encolerizado. Oteó el panorama a derecha e izquierda, obligando al equino a moverse en círculo. Raistlin, mientras tanto, descansó las manos en el pomo de su silla y aguardó. ¿Te convences ahora de que Crisania no ha actuado a la ligera?, reconvino al desconcertado general. Crisania es inteligente, hermano, lo bastante para predecir tus reacciones y confundirte. El hombretón clavó en su gemelo una mirada fulgurante, mas guardó silencio. El rastro había desaparecido. Como apuntar a Raistlin, Crisania tenía un propósito. Era lista, astuta, y no le supuso ningún esfuerzo fraguar un plan para despistar al iluso Caramon. Aunque desconocedora de los enigmas del bosque, que no había frecuentado en su juventud, ahora llevaba varios meses recorriéndolo junto a verdaderos entendidos. Apartada de las huestes, eran pocos los que osaban de partir con una bruja, y también de Caramon, que debía solucionar las cuestiones inherentes al mando. Abandonada a sus propios auspicios por el estudioso hechicero, no le quedaba otro entretenimiento que escuchar de soslayo las historias de cuantos la rodeaban y, naturalmente, aprender de ellas. Fue sencillo desandar sus pasos en el centro del torrente, remontar el caudal sin grabar en su fondo señal alguna. Al descubrir una orilla rocosa, donde los cascos de su montura tampoco habían de imprimirse, salió de las aguas y retornó a la espesura. Evitó el camino principal, eligiendo las brechas que abrían los animales al objeto de saciar su sed en el cristalino curso incluso, se ocupó de borrar sus holladuras en alguna ocasión. No puso en tal tarea excesivo afán, persuadida como estaba de que Caramon no le adjudicaba la suficiente clarividencia para hacerlo y, por lo tanto, no sospecharía. De haber sabido que Raistlin acompañaba a su hermano, la dama habría sido más cautelosa, ya que, muy a su pesar, debía reconocer que el mago leía en su pensamiento mejor que ella misma. Mas no se le ocurrió siquiera esa posibilidad, de modo que continuó viaje tranquila, a un ritmo moderado que mantenía descansado al caballo y le otorgaba unas valiosas horas en las que perfilar sus designios. Portaba en sus alforjas un mapa, sustraído de la tienda del general, en cuyo trazado figuraba una aldea situada al abrigo de las montañas. Era tan pequeña que ni siquiera tenía nombre, o al menos no había ninguno escrito en el documento. Este caserío era su destino, el lugar donde se proponía cumplir dos objetivos. El primero era alterar el tiempo, demostrar a los gemelos y a sí misma que era algo más que un fardo, una pieza inútil y, en ciertos momentos, peligrosa de su equipaje. El segundo era todavía más importante. En aquel pueblo olvidado, Crisania instauraría el culto a los antiguos dioses. No era esta decisión el fruto de una idea repentina, sino un proyecto que acarició repetidas veces y tuvo que posponer por diversas razones. Para empezar, tanto Caramon como Raistlin le habían prohibido de manera tajante que utilizara en el campamento sus dotes clericales. A ambos les inquietaban su seguridad tras haber asistido al suplicio en la hoguera de numerosas mujeres acusadas de brujería. El hechicero mismo habría sucumbido a una muerte tan espantosa de no haberlo rescatado Stur ni su valiente hermano, así que no podía reprocharle sus temores. Además, el sentido común le decía que ninguna de las familias que se habían unido al itinerante ejército prestaría oídos a sus pláticas, dado que todos estaban persuadidos de su malignidad. A la vista de tales impedimentos, resolvió que debía dirigirse a desconocidos. Si abordaba a personas que ignorasen la leyenda negra que pesaba sobre ella, les relataría su historia y les transmitiría el mensaje de que era el hombre quien había repudiado a los dioses, no a la inversa. Los nuevos conversos la seguirían, como habían de seguir a Goldmoon 200 años más tarde. No hizo acopio de coraje para actuar hasta que revolvieron sus entrañas las despiadadas acusaciones de Raistlin.
Todavía ahora, mientras guiaba a su corcel en la incipiente penumbra del ocaso, retumbaba su voz en el intrincado ramaje, sus ojos airados la escrutaban desde los troncos. Merecía su reprimenda, admitió en su fuero interno. En lugar de enarbolar el estandarte de mi fe, de instituirme en vivo ejemplo de lo que Paladine podía aportarle, recurrí a mis encantos a fin de subyugarle. Aunque no estaba en su ánimo embaucar al nigromante, su proceder inspiraba tal conclusión. Alisando con aire ausente su crespa melena, reflexionó que, de no imponerse la fuerza de voluntad del arcano personaje, se habría granjeado el desfavor de la divinidad que idolatraba. Su admiración por el joven archimago, incondicional desde el comienzo, creció hasta extremos ilimitados, tal como él vaticinara. Anhelaba restablecer la confianza que siempre depositó en ella y hacerse digna de su respeto. Sin duda ahora, imaginó angustiada, su veleidad había repercutido en la opinión de Raistlin. Si regresaba al campamento con una horda de leales creyentes, no solo pondría de manifiesto que estaba equivocado, que era posible alterar el tiempo poblando el mundo de clérigos en una época en que, según los anales, no debían existir, sino que tendría la oportunidad de difundir sus enseñanzas entre las tropas. Sus elucubraciones, sus planes, inundaron a Crisania de una paz que no había sentido desde su llegada a la torre junto a los hermanos. Al fin obedecía a su propia iniciativa, no al desabrido Raistlin ni a Caramón, tan empeñado últimamente en gobernarla. Renació su ánimo. Si sus cálculos eran exactos, arribaría a la aldea antes del anochecer. La senda discurría por la ladera de la montaña en una cuesta pronunciada y, coronado el risco, descendía con idéntica verticalidad hacia un valle. La sacerdotisa hizo una pausa en la cumbre y examinó el paisaje. En el centro de la vaguada, distinguió el pueblo donde culminaría su excursión. Algo se le antojó singular en los oscuros contornos de las casas, mas no era todavía una viajera lo bastante avesada como para fiarse de sus instintos, deseosa tan solo de llegar antes de que cayera la noche, y de poner en práctica su ambicioso proyecto. Azuzó a su caballo sendero abajo, cerrada su mano sobre el medallón de Paladine que se ceñía a su cuello. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Caramón, sentado a una horcajadas en la grupa de su animal y con la vista puesta en el torrente. Tú eres el experto en mujeres, ¿recuerdas?, contestó Raistlin. He cometido un error, de acuerdo, rezongó el general. Pero este acto de humildad de nada nos sirve, dentro de poco se ensombrecerá el cielo y no podremos distinguir sus huellas. No te he oído ninguna sugerencia útil, recriminó, disgustado, a su hermano. ¿Por qué no invocas tu magia? Si mis poderes fueran tan prodigiosos, a estas alturas ya te habría dotado de un cerebro, le espetó el nigromante, malhumorado. ¿Qué quieres que haga? ¿Moldear su imagen en el aire o buscarla en mi bola de cristal? No malgastaré mis energías en tales simplezas y, además, no es necesario. ¿Tienes un mapa, o es pedir demasiado a tu imprevisión? Lo tengo, le atajó Caramón, a la vez que lo desprendía de su cinto y se lo alargaba. Propongo que abreves a los animales y les concedas un descanso, dijo Raistlin, deslizándose de su montura. El guerrero se apeó también, y condujo a los equinos hasta el riachuelo mientras su gemelo examinaba el documento. El sol se ponía tras el horizonte cuando Caramón ató dos caballos en un arbusto y regresó al lado del hechicero, que sostenía el mapa delante de su nariz para consultarlo en la penumbra. El hombretón le oyó toser y observó que se arropaba en la capa. Temo que el aire nocturno dañe tu frágil salud, dijo, con seco acento a fin de contrarrestar su preocupación. No me ocurrirá nada, tranquilízate, repuso Raistlin entre toses. El general se encogió de hombros y, fingiendo ignorar el tono amargo del hechicero, estudió el mapa por encima de su cabeza. Tras unos breves segundos, el mago señaló una diminuta mancha negra en medio de las montañas. Crisania está aquí, anunció. ¿Por qué habría de dirigirse a una aldea aislada?, indagó el otro, estupefacto, sin comprender. No tiene sentido. Porque en ese punto podrá realizar su propósito, o ella así lo cree. Pensativo, enrolló el pergamino y contempló la mortecina luz. Una línea hendió su frente, un hondo surco que denotaba lóbregos presentimientos. ¿A qué te refieres?, insistió Caramón, escéptico. ¿Qué propósito es ese que no cesas de mencionar? Se halla en grave peligro, declaró el nigromante en vez de satisfacer su demanda. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso has visto algo? El guerrero estaba alarmado y la voz de su oponente, ribeteada de ira, no contribuyó a apaciguarlo. ¿Qué quieres que vea, necio?, lo insultó, incorporándose y corriendo hacia su corcel. Lo que hago es recapacitar, emplear mi mente. En ese pueblo apartado, la sacerdotisa se dispone a rehabilitar a los vituperados dioses. Espera que sus arengas despierten de nuevo el sentido religioso de los lugareños. En nombre del abismo, renegó Caramón, boquiabierto. Has aceptado, Raíz agregó después de unos instantes de meditación.
La oí hablar de ese proyecto, aunque nunca tomé en serio sus palabras. Al comprobar que su hermano deshacía las ligaduras del caballo y se preparaba para montarlo, fue raudo a su encuentro y posó la mano sobre la brida. «No te precipites», suplicó al resuelto mago. «Ahora no podemos hacer nada. Habrá que aguardar hasta mañana. Sería una imprudencia recorrer en la oscuridad los accidentados senderos montañosos. Sabes tan bien como yo que los animales son propensos a tropezar cuando avanzan en la negrura. Se ponen nerviosos, si tenemos la mala fortuna de que den un paso en falso podrían romperse una pata. Y prefiero no aludir a las criaturas que quizás anidan en estas frondosidades que nunca han sido desbrozadas. Mi bastón nos alumbrará», ofreció Raistlin, que lo portaba ensartado en las correas de la silla. Empezó a elevar su cuerpo pero un virulento ataque le obligó a detenerse, aferrado a la silla y sin aliento. Cuando se dieron los espasmos, Caramon reanudó su discurso. «Atiende», Raist le susurró en actitud conciliadora. «No me inquieta menos que a ti la suerte de Crisania, más, en mi opinión, exageras. Seamos sensatos. Has reaccionado como si la dama se hubiera introducido en una guarida de goblins, y tú criticas mi atolondramiento. En cuanto vislumbren la aureola luminosa de tu cayado, los moradores de esa jungla se sentirán atraídos hacia ella como la polilla hacia el fanal. Los caballos están extenuados, y tú apenas puedes respirar. ¿Qué pasará en el caso de que tengamos que enfrentarnos a un enemigo, a algún ente vivo o muerto que nos aceche desde las sombras? Acampemos aquí y partamos al despuntar el nuevo día, una vez hayamos repuesto fuerzas». El hechicero se quedó inmóvil y, con las manos enlazadas en el pomo de su montura, miró a su gemelo. Intentó discutir, pero se lo impidió un virulento acceso de tos que le hizo desistir de su empeño. Resignado, soltó la silla y se apoyó en el terso flanco del corcel. «Tienes razón», hermano, asintió en un murmullo entrecortado. Asustado por su inusitada docilidad, más aún que por su quebranto, el hombretón hizo ademán de auxiliarlo. Antes de que Raistlin se percatara, no obstante, contuvo su ímpetu, consciente de que tal despliegue solo obtendría un humillante rechazo. Como si nada hubiera sucedido, desanudó de las cinchas la cama de campaña mientras parloteaba con aire casual sobre cuestiones prácticas, intrascendentes. «Extenderé tu lecho para que te acuestes. Me arriesgaré a encender una pequeña fogata y, de ese modo, podrás calentar esa pócima que tanto te alivia. Luego sacaré la carne y las verduras que me ha dado Garrick, unas provisiones exiguas pero que, guisadas adecuadamente, nos proporcionarán alimento. Haré un estofado, como en los viejos tiempos. Por los dioses», exclamó sonriente. Pese a ignorar de dónde surgiría el próximo acero destinado a traspasarnos, comíamos bien en nuestras correas. ¿Te acuerdas? Nada nos quitaba el apetito, y tú solías arrojar a la marmita una hierba especiada. ¿Qué era? Fijó la vista en lontananza, en su afán de desentelar las brumas del olvido. «Vamos, ayúdame, se trataba de uno de tus ingredientes mágicos. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Se asemejaba a nuestro apellido. Magerina, Merjoria. Ja», se carcajeó. «Acabo de rememorar aquella ocasión en que tu maestro nos sorprendió cocinando con los componentes arcanos como aditamento». Casi se desmayó. Suspiró, y se aplicó a la ardua tarea de aflojar los nudos. «He probado platos exquisitos desde entonces», prosiguió al rato, «en las situaciones más dispares que cabe imaginar. Me he regalado en palacios, bosques elfos y mugrientas posadas, mas nunca hallé nada equiparable a nuestro estofado. Me gustaría hacerlo de nuevo, aunque no sé si me saldrá igual de sabroso». Le interrumpió un quedo crujir de tela y, sabedor de que Raistlin había vuelto la encapuchada cabeza y le examinaba con suma atención, tragó saliva y se concentró en su tarea. Había expuesto ante el mago su lado vulnerable, así que no le quedaba otra alternativa que soportar su censura, su burla escarnecida. Los ropajes crujieron de nuevo, y el guerrero notó que depositaban en su mano una liviana bolsa. «Mejorana», le aleccionó Raistlin. «La hierba se llama mejorana.